Iniciamos en clave mediática para conocer la actualidad que hace noticia en América y en el resto de nuestro planeta. Un análisis de la realidad que intentan reflejar los diarios, los portales, las redes sociales y también los diversos y variados canales de comunicación. Y vamos con la noticia del día de ayer, que es muy importante tenerla presente porque esto se llama lawfare en toda su extensión, aunque el diario La República, que ha hecho campaña para eso, no lo diga. Ahora resulta que son neutrales, titulares con denuncia contra Castillo en manos del Congreso. Ustedes trabajaron, forjaron, incentivaron, alentaron toda esta campaña de amedrentamiento y de hostigamiento contra el presidente Pedro Castillo. ¿Para qué? Para sacarlo del cargo, porque no están de acuerdo. Querían que esté la señora Keiko Fujimori y ahora, fíjense, en todo formalitos, todo bonitos. Fiscal de la Nación acusa al presidente como presunto autor de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión. Es decir, nombrar ministros, funcionarios en los cargos ha sido para la fiscal colusión. Y los del Congreso felices y contentos en su postura de dignidad democrática. En la parte inferior, sí hay que destacar lo que dice Castillo. Dijo solo a la prensa extranjera que hoy se ha iniciado una modalidad de golpe de Estado en la que se inventan, no sé, colaboradores eficaces tras etiquetar a los que etiquetarlos de organización criminal. Prácticamente la misma figura, la misma estrategia, el mismo mecanismo jurídico, político y mediático que se ha hecho con Cristina en Argentina y por supuesto contra Rafael Correa y Jorge Glass en Ecuador. Exactamente lo mismo, igual. Mañana será Gustavo Petro y después posiblemente sea Lula cuando ejerce cargos si es que gana las elecciones el 30 de octubre. Y ahí tienen ustedes. Esto es lo que está pasando en el Perú. Pero bueno, ya sabíamos que esto iba a pasar. Últimas noticias en esta edición del miércoles 12 de octubre. Destaca la solidaridad total del pueblo con las tejerías. En todo el país se instalaron centros de acopio para socorrer a las víctimas de los deslaves ocurridos el fin de semana. El presidente Nicolás Maduro ordenó la entrega de un bono especial a través del sistema Patria para las familias afectadas por el deslave. Solo en alimentos han sido recopiladas más de 100 toneladas donadas por el pueblo en solidaridad con los compatriotas afectados. Destaca la nota de Últimas Noticias y por supuesto la imagen inferior también da cuenta de aquello. Importante que se destaque, que se esfuerce todo el pueblo venezolano y ojalá también desde el exterior para socorrer a las víctimas, que efectivamente todavía no hay una cifra exacta de muertos y desaparecidos, todavía hay cifras que se tienen que confirmar, por eso no las destacamos y me parece bien que todavía no se destaque hasta no tener las cifras exactas. Y pasamos al Universo de Guayaquil, que lava la imagen del señor Guillermo Lasso. Por supuesto, operativos en socioviviendas se intensifican. Qué importante, salieron los militares, ya están los camiones y, mientras tanto, siguen los muertos, siguen los crímenes. ¿Qué dice la nota del Universo? El Grupo de Operaciones Especiales del GOE se unió a este control en la zona que registra delitos de microtráfico, sicariatos y secuestros extorsivos. Pero lo que se denunció el día de ayer, que lo veremos en el segundo bloque, ni una sola línea en la portada del Universo. Y vamos a ver que en el diario La Hora, que también es otro diario apegado al gobierno del señor Guillermo Lasso, no sale una sola línea. Vamos a ver lo que fue un escándalo en redes sociales, tendencia larga, sostenida el día de ayer tras la denuncia y el testimonio del llamado El Patrón, que fue asesinado el señor Leandro Norero, uno de los jefes de una banda, por supuesto, pero que había confirmado incluso hace más de un año en una entrevista con un portal digital y con un periodista de origen venezolano, que efectivamente había conexiones entre las más altas autoridades y las bandas criminales. Conexiones desde las autoridades del señor Guillermo Lasso Mendoza hasta el señor Lenin Moreno Garcés. Todo lo que armaron, todo lo que dijeron alrededor de la narcopolítica para ensuciar el nombre de Rafael Correa, de la Revolución Ciudadana, hoy queda desechado porque era el relato para tapar lo que ayer se reveló. De eso, en el Universo, ni una sola línea. Y efectivamente esperábamos que algo de lo que se denunció salga, pero obviamente no está ahí. Pero bueno, tienen que lavarle la cara, la imagen al señor Guillermo Lasso y dicen que hay operativos. Y, mientras tanto, las cifras de muertos, asaltos, continúa. Por más que los militares estén ahí,
por más que quiera utilizar una consulta popular para lo que están haciendo los militares. Dice que la consulta sería para pedir a la población que acepte y que se modifique la ley y la constitución para que los militares refuercen la seguridad, pero ahí están en las calles. Igual no pasa absolutamente nada. Y ayer renunció el secretario de Comunicación. ¿Por qué? Porque efectivamente parece que ya cuando la barca se hunde, así pasa. Y el diario La Hora destaca lo que el día de hoy debería haberse cumplido con toda la formalidad del caso, diálogo con final abierto, dice, pero el final abierto no existe. El problema es que no hay resultados de los diálogos de 90 días. La imagen del ingeniero Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, que dice el texto: el 13 de junio iniciaron los diálogos entre el gobierno y el movimiento indígena. Aunque el plazo para las conversaciones vence hoy, hay asuntos pendientes que obligarán a las partes a seguir trabajando. Es el caso de la elaboración de la ley de consulta previa. La posibilidad de un paro nacional se disuelve para este mes. Eso lo dice el diario La Hora, pero en la práctica nada está dicho, porque hasta ahora todos los anuncios de acuerdos, de más de 100 acuerdos, no se han concretado, o al menos eso es lo que se dice hasta el momento por fuera de las versiones oficiales. Pero estaremos pendientes, obviamente. Página 12 de Argentina destaca que para cuidar las reservas para la producción, el gobierno de Alberto Fernández aplicará desde hoy un cargo adicional a los gastos en dólares con tarjetas a partir de $300 mensuales. La medida, que no alcanza a los gastos ya realizados, llevará el valor de la divisa al doble del oficial. El mismo esquema se aplicará a la compra en el extranjero de bienes suntuarios o de lujo, algo que, personalmente lo digo, debió haberlo hecho hace un tiempo atrás el señor Alberto Fernández. Se esperó demasiado tiempo y el titular da cuenta de eso utilizando la casaca de Argentina, la casaca oficial para el Mundial de Qatar. El que quiere celeste y blanca, que le cueste. Ahí está. El Mercurio de Chile, bueno, hay algunas cosas que están de orden más local, pero lo que es importante es esto, que no está en todos los diarios. El Fondo Monetario Internacional dice que Chile será el único país de América Latina que sufrirá una caída del Producto Interno Bruto durante el próximo año. Pero lo que dice el Fondo Monetario Internacional no solamente es eso. Hay varias informaciones que, obviamente, viniendo del Fondo Monetario Internacional, con todo lo que implica, es importante tenerlo presente, porque es el que en algunos países, por ejemplo, como Ecuador, decide la política interna, la política económica interna de este país. El Fondo Monetario Internacional entrega además estimaciones de la inflación para el actual ejercicio para el caso nacional, es decir, para Chile, y considera que un 12,2%, siendo el quinto registro más alto de la región. Habría que revisar todo el informe del Fondo Monetario Internacional para destacar lo que pasa en América Latina. Ojalá tengamos esa información más adelante. Y a propósito del tema, el diario El País de España también destaca: el Fondo Monetario Internacional prevé un grave deterioro europeo y global por la guerra. Lo peor está por llegar, alerta el Fondo Monetario Internacional en sus previsiones del 2023. La economía de Europa se estanca mientras Alemania e Italia entran en recesión. Ojo que esto lo hablamos el día viernes anterior con Juan Fernando Terán, experto económico, porque esta situación, que si bien es cierto podría ser muy grave, crítica y lamentable para Europa, tiene sus repercusiones en América Latina. España elude la caída con un alza del 1,2% menos de la que prevé el gobierno. Es decir, Europa, por la guerra inducida por Ucrania y por supuesto por Estados Unidos, aguanta las consecuencias de la ambición, de la codicia de Estados Unidos y de su peón, en este caso el señor Zelensky. Aguanten las consecuencias por meterse donde no les compete. Y acá, ahora sí, el G7 culpa a Rusia de crímenes de guerra en Ucrania. Obviamente, cuando lo hace Ucrania, durante 8 años, no dijeron una sola palabra. Durante 8 años, desde el año 2014-2015, Ucrania cometió graves delitos con poblaciones de origen ruso. Ahí no dijeron absolutamente nada. Pero bueno, esa es la realidad de la prensa también y del G7.
Lo que destacábamos, el presidente venezolano Nicolás Maduro agradece el apoyo del pueblo a los damnificados de las tejerías, la principal nota de esta hora en el portal de Telesur. Más de 3.000 funcionarios de distintos entes y órganos de seguridad ciudadana fueron desplegados a las tejerías para atender a las víctimas del desastre natural. Una gran cantidad de personas en apoyo para restablecer la situación ahí. No se puede restablecer de todo, obviamente tomará tiempo, pero ahí está. En Estado de Derecho, información de última hora, Rusia detiene a 8 personas por el atentado al puente de Crimea. El señor Jair Bolsonaro, para variar, cuestiona otra vez el sistema electoral de Brasil, pero es con el que llegó en la segunda vuelta, Y lo que ya se destacaba, el presidente peruano Pedro Castillo denuncia persecución política en su contra. Es más, ha dicho que irá hasta las últimas consecuencias y creo que en esa postura se va a instalar. Si no, quedará a un costado de la historia. Noticias de América Latina y el Caribe a propósito de lo que pasa en Brasil en la campaña electoral. Hoy Brasil está peor que cuando asumía en el 2003. El presidente busca destruir las instituciones que garantizan la democracia, dice el candidato presidencial y expresidente de Brasil por 2 ocasiones, Luis Ignacio Lula da Silva. Hay más información como la que acá no tenemos en todos los órdenes informativos. Piden juicio político a la intendenta de Montevideo, Carolina Croce, a propósito de todo lo que está pasando en este país, protestas, reducción de presupuesto de la educación, etcétera, etcétera. Y la noticia que ayer en Colombia sonó duro también, Rodolfo Hernández presentó su renuncia al Senado. El que fue finalista para la segunda vuelta, ahí se encuentra, efectivamente. Vamos con el portal de RT, el Servicio Federal de Seguridad ruso, el FSB ruso, establece la autoría del atentado en el puente de Crimea. Ahí están las noticias de última hora. Y acá, fíjense, el señor Biden hablando. Biden describe a Putin como un actor racional que calculó mal respecto al conflicto en Ucrania. Él, hablando de eso, que Putin calculó mal respecto al conflicto de Ucrania. Pero señor Biden, si ustedes fueron los principales promotores de todo lo que está pasando ahí, alimentando de armas, de ONGs, de financiamiento, de colocar a personajes oscuros vinculados al neofascismo para promover toda esta situación. Así que no se laven las manos ni la cara de la culpa que tienen con respecto a lo que pasa en Ucrania. Así es. Bueno, hagamos la pausa, ya volvemos enseguida.